Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estamos leyendo este libro Clásicos de la Criminología, una antología de textos muy interesantes que dan origen a la disciplina de la criminología. Espero que les esté gustando. Hoy vamos a leer sobre un personaje muy importante en esta ciencia, que es César Lombroso. Es una lectura un poquito larga, quizás la divida en 5 videos. Espero que les guste. César Lombroso, 1835-1909. Ezequías Marco César Lombroso nació en Verona, Italia, el 6 de noviembre de 1835. Murió en 1909. De una familia judía de posición desahogada, estudió filosofía e historia con Paolo Marzolo y después medicina en Pavia y Padova. Realizó múltiples estudios en el área médica, cretinismo, bocio, pelagra, higiene, etc., y publicó estudios en historia política, espiritismo y desde luego en lo que ahora se denomina criminología, que él la llamó antropología criminal. Su interés original fue en el campo de la psiquiatría, dirigiendo un pabellón psiquiátrico e impartiendo clases de la materia y escribiendo, entre otras obras, una medicina legal de los enajenados mentales y una memoria sobre los manicomios criminales. En 1876 publica su tratado antropológico experimental del hombre delincuente, libro que marca el nacimiento de la criminología y que conoció varias ediciones y traducciones. Fue profesor en la Universidad de Turín, donde funda la Escuela Positiva con Ferri y Garófalo, publicando una revista, Archivi, y organizando una serie de congresos internacionales de antropología criminal. Después de algunos años de ser bloqueado y boicoteado, logró ser médico de las prisiones de Turín y reconocido internacionalmente como un gran científico. A su tratado se suma Crimen, causas y remedios, el delito político con Laschi, la mujer delincuente con Ferrero, el hombre de genio, etc. Presentamos un capítulo de su medicina legal en que hace un apretado resumen de su teoría, un fragmento de sus aplicaciones judiciales y su discurso de apertura al Sexto Congreso de Antropología Criminal en Turín, 1906. Medicina legal, lección 4. El delito en los adultos, atavismo del delito, clasificación de los criminales. El hurto, el incesto, el infanticidio y el parricidio son actos todos los cuales han tenido su puesto entre las acciones virtuosas, ha dicho Pascal, y en efecto nosotros los hemos encontrado como manifestaciones normales entre los pueblos primitivos y entre los salvajes. Gracias al progreso realizado en la evolución del sentido moral, hoy son reprobados como delitos, y ya no son cometidos sino por un escaso número de individuos, a los cuales consideramos y tratamos como criminales. 1. La Escuela Clásica de Derecho Penal. Las escuelas filosóficas espiritualistas admiten que los criminales están dotados, excepto en ciertos casos extremos, de inteligencia y de sentimientos iguales a los de los hombres normales, y que por tanto ejecutan el mal por un acto consciente y libre de voluntad perversa. Todo el sistema penal actual toma pues como base de la pena el acto material delictuoso, castigando al autor del mismo con arreglo a la gravedad de ese acto. Por el contrario, la Escuela Positiva de Derecho Penal sostiene que las malas tendencias de estos individuos son una consecuencia de su organización física y psíquica, la cual es esencialmente diversa del hombre normal, por lo que dicha escuela, en vez de estudiar el delito abstracto, estudia al delincuente en su morfología y en sus varias funciones, comparándolas con las de los hombres normales. Este estudio lo ha hecho la antropología criminal, que puede definirse diciendo que es la historia natural del hombre delincuente, por cuanto estudia la constitución orgánica y psíquica y la vida social o de relación del hombre delincuente, que es lo que ha hecho la antropología con respecto al hombre en general y a las varias razas humanas. 2. Atavismo y morbosidad del delito y del delincuente. 1. Degeneración. La antropología criminal ha reconocido, pues, que en el hombre delincuente, máxime en su tipo más característico, una multitud de caracteres anormales, muchos de los cuales tienen significación atávica, por cuanto reproducen las formas propias de los antepasados del hombre, aún de los prehumanos, como por ejemplo, entre los caracteres anatómicos, la fosita occipital, la mandíbula voluminosa, los pómulos y los senos frontales salientes,
la estenocrotafia, etc. Y entre los caracteres funcionales, la surdez notoria y sensorial, la hipoestesia, la analgesia, la sensibilidad meteórica y magnética, los cuales examinaremos más adelante de un modo especial. Y como quiera que a estos caracteres atávicos se asocian manifestaciones y tendencias criminosas, y estas son, según hemos visto, normales y frecuentísimas en los animales y en los pueblos primitivos y salvajes, es lícito concluir que también en los criminales son naturales estas tendencias, en el sentido de que dependen necesariamente de su organización, análoga por inferioridad de estructura y de funciones físicas y psíquicas a la de los pueblos primitivos y de los salvajes, y algunas veces a la de los criminales. Estos retrocesos atávicos de la morfología y de la psicología individuales se atribuyen comúnmente a la degeneración, que es una desviación del tipo normal, transmisible a los descendientes bajo la forma de tabes hereditarias, que conduce gradualmente con fenómenos de involución a la extinción del individuo y de la especie. 2. Causas morbosas. Pero en una época en que la ciencia tiende siempre al análisis, me parece que este concepto de degeneración se ha ampliado bastante, extendiéndolo del cretino al genio, del sordomudo al canceroso y al tísico, por lo que no es posible aplicarlo sin restricciones a la génesis del delito. En cambio, es conveniente y legítimo recurrir a la acción ejercitada por una simple suspensión de desarrollo, la cual tiene una base anatómica precisa y que concilia el atavismo con la morbosidad. Este fenómeno puede provenir de lo siguiente, que debido precisamente a la paralización del desarrollo, algunos órganos, especialmente de los centros psíquicos, nutridos de una manera imperfecta, ofrecen a las acciones externas un locus minoris resistentice, sobre el cual pueden las mismas producir fenómenos ora simplemente morbosos, ora atávicos. Una cosa enteramente análoga se verifica también fuera del campo humano, entre los vegetales. Según el descubrimiento de Ettinghausen, sometiendo por ejemplo una raíz de encina a una temperatura muy baja, de suerte que se provoque en ella un proceso de mortificación parcial, al año siguiente las hojas tendrán la forma de las hojas de la encina en la época terciaria. Por consiguiente, aquí el fenómeno morboso se junta con el atávico, efecto y manifestación de estas causas morbosas generales, como enfermedades propiamente dichas, intoxicaciones, traumas en el individuo, sífilis, vejez en los padres, etc. Existen en los delincuentes una proporción mayor que en los normales caracteres llamados patológicos, de los cuales volveremos a hablar después, como son las hernias, las asimetrías, los dientes a manera de sierra y con mayor importancia osteomas en el cerebro, adherencias, ateromasia de los vasos cerebrales, etc.